Nos encontramos en el capítulo 1 ya por varias semanas, particularmente en la sección del 18 al 20, donde el apóstol está hablando de un tema muy importante a su hijo en la fe, Timoteo. Voy a dar lectura una vez más, a modo de repaso, a los versículos 18 al 20 de Primera de Timoteo 1. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o pelea la buena batalla, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La frase clave en esta breve sección que leímos es militar o milites la buena batalla o pelear la buena batalla. Hemos estado hablando por un par de semanas en cuanto al significado de esta lucha, de esta batalla que a su nivel más alto dijimos es la lucha entre Dios y Satanás, la cual desciende a nivel humano entre aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que pertenecen a Satanás. Dijimos en el pasado que no hay grupo intermedio, no hay grupo neutral. Usted pertenece al reino de las tinieblas o pertenece al reino de Dios. Señor Jesús, ustedes recuerdan hablando a los fariseos, que por supuesto por aplicación se refieren en este caso a todo ser humano que no conoce a Cristo. Él les dice a estos individuos, a los líderes religiosos de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El padre de toda persona que no es de Dios es justamente el diablo. En contraste, Cristo se refiere a los suyos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, como mis ovejas. ¿Ustedes recuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Entonces tenemos estas dos categorías de seres humanos: los que pertenecen al diablo, que es la humanidad, y aquellos que pertenecen a Cristo, pertenecen a Dios, porque han sido redimidos por el Señor y pertenecen a su familia. Por supuesto, cada uno de nosotros en un momento perteneció al grupo enemigo, al grupo de Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo nos dice, nos recuerda que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 2 dice Pablo: en los cuales, los pecados, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros pertenecíamos al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Nosotros entonces, antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos diera vida eterna, pertenecíamos a la esfera, al reino de que Satanás controla. En este contexto que estamos estudiando, quisiera en esta mañana en particular hablar de una frase que se encuentra en el versículo 20. Una frase realmente muy importante y hasta aterradora. Es la frase: a quienes entregué a Satanás. A quienes entregué a Satanás. ¿Qué quiere decir en la Biblia ser entregado a Satanás? Este es el tema que vamos a desarrollar esta mañana y el próximo día domingo, si el Señor lo permite. Es una frase, como dije, un concepto aterrador. Es algo que nos sacude pensar de que alguien puede ser entregado en las garras, en las manos del mismo diablo. Pablo nos dice en este versículo que él personalmente ha entregado a dos individuos, Himeneo y Alejandro, hablaremos de ellos más tarde. Pero la palabra entregar es la traducción de un verbo en griego que se lee paradidomi, que quiere decir entregar o abandonar, dejar ir. Es la idea de remover o quitar la protección que rodea a una persona en el ámbito espiritual. Es estar expuesto a un gran peligro. Pablo entregó a Satanás a dos individuos y por supuesto era parte del trabajo, la tarea ministerial de Timoteo, y como vamos a ver es parte del ministerio de la iglesia también. Entregar a ciertos individuos
a Satanás. Lo veremos más tarde. Un pasaje paralelo tal vez a este, donde la misma frase se usa, es 1 Corintios 5. Sin duda ustedes lo han leído y lo recuerdan. 1 Corintios 5, Pablo se dirige a los hermanos, a la iglesia en Corinto, y dice así, comenzando con el versículo 1, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, pornea, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que él, que de entre vosotros ha cometido esta acción, fuera expulsado del medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, dice Pablo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción en el nombre del Señor Jesús. Y este es un mandamiento, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a ese individuo a Satanás, o a ese tal a Satanás. Ahí está la frase. Y Pablo dice, en este caso, para la destrucción de su carne. Esta persona era parte de la iglesia, era posiblemente un miembro de la iglesia, y lo que notamos acá, que estaba en una relación de inmoralidad, dice Pablo, que ni siquiera era común entre los gentiles. Estaba en una relación fornicaria con su madrastra. Y Pablo entonces llama a la iglesia a no tolerar este tipo de pecado, sino que tienen que expulsar o entregar a este individuo a Satanás. La Escritura no solo enseña que ser entregado a Satanás es una posibilidad en el caso de algunos individuos, sino que es un ministerio de la iglesia. Por ejemplo, lo que acabamos de ver o leer. En estas dos referencias bíblicas, el ser entregado a Satanás significa, en esencia, ser quitado de la comunión de la iglesia y expulsado. Pablo usa esa palabra. Usamos la palabra excomulgar. Es la idea de separar o aislar a un individuo de la asociación que él tiene o que él goza con el pueblo de Dios. En términos de Mateo 18, que es el proceso de disciplina en la iglesia, es que tratamos a este individuo como un gentil y publicano, usando las palabras del Señor Jesús, que era una referencia a un incrédulo. Hay que tratarlo como tal. Si actúa como un incrédulo, vamos a tratarlo como es, como lo que profesa. O mejor dicho, como sus acciones lo enseñan. Ser entregado a Satanás implica que antes de este juicio, el individuo no estaba bajo el control total del diablo. Como vimos, primera de Juan 5:19, Juan nos dice en esta epístola, su primera epístola, que todo el mundo yace bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Todo el mundo, en un sentido, ya está controlado por Satanás. Como dijimos, o pertenecemos a ese reino o pertenecemos al reino del Señor. Entonces, cuando hablamos de personas que son entregadas a Satanás, estamos hablando de personas quienes de alguna manera se encuentran bajo la cobertura o protección de la iglesia. Estamos hablando de personas que están bajo el cuidado de Dios por estar asociado con los redimidos de Dios. ¿Ven? De alguna manera experimentan y disfrutan de protección divina. Esta descripción se aplica a creyentes así como a incrédulos. Alguien preguntará, bueno, ¿cómo es posible esto? Siempre en la comunidad de los redimidos existen personas que no lo son, ¿cierto? Era el caso con el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento y es el caso con la iglesia también. Algunos por afuera parecen ser creyentes, hablan como creyentes, hacen todas las cosas que un creyente hace, por lo menos por afuera, y uno piensa que son parte del pueblo de Dios. Pero en su interior no lo son. El trigo y la cizaña, nos dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13 de Mateo? Son muy parecidos y por afuera se ven casi igual. Pero hay una gran diferencia entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Bueno, la historia de Israel
es testimonio de esta verdad. No todo judío, por pertenecer al pueblo de Dios, necesariamente era redimido, ¿verdad? No todo judío que pertenecía al pueblo, a la comunidad de Dios, era de Dios. Por eso Pablo nos dice en Romanos 9:6, por ejemplo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Israel, o son israelitas, hablando en términos espirituales. No todos los que pertenecen a la nación de Israel realmente son convertidos, son hijos de Dios, son redimidos. A pesar de eso, los israelitas no redimidos, que pertenecían a la nación, experimentaban las mismas bendiciones, por lo menos externas, que Dios traía para con su nación, para con su pueblo. Había para estos individuos, así como para los redimidos, cierta protección que Dios otorgaba a ellos también. Aún el incrédulo experimenta cierta bendición por su cercanía a aquellos que pertenecen a Dios. Un excelente ejemplo de esto se encuentra en Génesis 18. Ustedes recuerdan el relato, no tienen que, si quieren lo pueden abrir, capítulo 18 de Génesis, el relato de Sodoma, cuando Dios se propone destruir esta ciudad, una ciudad que se caracterizaba por inmoralidad homosexual abierta y descarada. Y Dios le dijo a Abraham, mira, yo voy a destruir a esta ciudad, así como lo iba a destruir a Gomorra. Dice el versículo 20 que el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Había llegado a la misma nariz de Dios y era repugnante. Dios dice, voy a destruir a estas ciudades. Y Abraham se acercó y le dijo a Dios en el versículo 23, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? ¿Cómo es posible, Señor? Hay gente justa en esta ciudad. ¿Vas a destruir a todos por causa de ellos, de los impíos? En el versículo 26 llega Abraham a pedir a favor por lo menos de 50, comenzando por ahí. Y el Señor le responde en el versículo 26, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Ese es el principio. Si hay 50 justos, por causa de ellos no voy a destruir al resto. Sabemos el resto, Abraham continúa intercediendo. Bueno, como buen hebreo, 45. No me das 50, ¿qué tal 45? Y entonces el Señor le responde en el versículo 28, tal vez falten 5 para los 50 justos. Dice Abraham, ¿destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham sigue bajando el número a 40. Dios dice que por amor de 40 no va a destruir a Sodoma. Abraham se atreve a pedir el favor de 30 y luego de 30 a 20 y así sucesivamente. Y Dios dice, bueno, por causa de ellos no los voy a destruir hasta que llegamos al versículo 32. Ya Abraham no sabe cómo expresar esto y dice, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él, Dios, respondió, no la destruiré por consideración a los 10. ¿Ven? Dios, por causa de 10 justos, no iba a destruir a una ciudad de miles. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, el punto de este relato es que por causa de unos pocos justos, Dios entonces extiende la misericordia aún a los impíos. No es que lo merecían, lo único que los salvó a los impíos, o salvaría a los impíos, es su proximidad o asociación con los justos. Ni siquiera consiguieron ahí 10, así que Dios destruyó a toda la ciudad, solamente Lot y su familia salieron. Ustedes recuerdan el relato. Si vamos al Nuevo Testamento, el mismo principio se enseña. Encontramos este principio, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de parejas de creyentes y no creyentes. En el capítulo 7 de 1 de Corintios, Pablo está dando instrucción en cuanto al matrimonio, y la pregunta surge si un cónyuge es cristiano y su esposa o esposo
no lo es. ¿Debe el cristiano permanecer en esa relación? Ese es el punto. Esa es la pregunta que se le había dado al apóstol. Y la respuesta es, por supuesto, el versículo 10 y 13, Pablo habla del hecho de que si un no creyente consiente, mejor dicho, vivir junto con el creyente debe permanecer en esa relación. Pablo dice, no se separe el tal, no abandone a su cónyuge. ¿Por qué? Y la respuesta muy interesante la encontramos en el versículo 14. Fíjense lo que dice Pablo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Ven el principio? Otra vez. El marido o mujer que no es creyente es beneficiario de la bendición de Dios por virtud de estar relacionado con el creyente. ¿Ven? Y aún dice los hijos son santificados por la presencia de un cónyuge, de un padre o madre creyente. Son beneficiarios también de la bendición divina por causa del creyente que vive en esa familia. Ahora, Pablo no está diciendo que el no creyente, ya sea esposo, esposa o hijo, automáticamente es salvo por pertenecer a una familia donde hay un padre o madre creyente. Eso no es lo que está diciendo. La Biblia es clara en decirnos que por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Pablo no puede estar contradiciendo ese principio categórico de la Escritura. Lo que está diciendo Pablo es que los no creyentes son afectados favorablemente por su asociación a aquella persona que pertenece a Dios en esa familia. ¿Ven? Entonces, otra vez, este principio de que Dios bendice aún a los incrédulos por virtud de estar asociados con uno de los suyos. Esta es la gracia común de Dios, que Él extiende, derrama en forma particular a las personas que se encuentran entonces relacionados con el pueblo de Dios. Un judío en el Antiguo Testamento era beneficiario de ciertas bendiciones de Dios para con su pueblo, aunque este individuo no fuera redimido, no fuera hijo de Dios. Un profesante cristiano en la iglesia o un incrédulo asociado a la iglesia, que es la comunidad de los redimidos, hoy también disfruta de ciertas bendiciones que no tendría fuera de esa relación. Entonces, en el contexto de nuestro estudio hoy, esto nos hace ver que cuando una persona es entregada a Satanás, dicha persona pierde la protección de Dios sobre su vida que hasta ese momento gozaba y queda excluida de esa cobertura, de esa protección. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Personas que fueron abandonadas de la protección de Dios total y entregadas a Satanás. Existen ocasiones cuando Dios, en su plan soberano, toma a un creyente y a ese creyente es entregado a Satanás por un tiempo, por un periodo limitado, de acuerdo a los propósitos soberanos de Dios, que Él solamente sabe. Primer ejemplo, Job. Si vamos al libro de Job, encontramos esta descripción de este héroe de la fe, comenzando con el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, este hombre es introducido de la siguiente manera. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, nos da el nombre, y era aquel hombre intachable, esa era su característica, era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Otra descripción de este Job. Qué increíble personaje. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Qué hombre piadoso. Él era una persona que temía a Dios, adoraba a Dios, amaba a Dios, él personalmente, pero también se preocupaba por sus hijos. Era increíblemente rico, pero por sobre todas las cosas era un hombre piadoso. Era el verdadero creyente. Job representa aquí a un verdadero creyente, a alguien que teme a Dios, ama a Dios y sirve a Dios. Y en el versículo 6 de este capítulo 1 leemos que los hijos de Dios, una referencia a ángeles, vienen y se presentan delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes? No sabemos cuál fue el día, no sabemos cuáles fueron las circunstancias de tal cita u ocasión. El punto es que estos seres angelicales vienen y se presentan delante de ellos, y entre ellos también se presenta ¿quién? Satanás. Y nos dice el versículo 7 que Lucifer o Satanás venía de recorrer la tierra, estaba ambulando la tierra, sin duda haciendo lo que él hace constantemente, ¿no es cierto? Tratando de socavar, tratando de destruir la obra de Dios sobre la tierra. Y es posible que Satanás se presenta acá con el resto de los ángeles para acusar a Dios o para ridiculizar a Dios de alguna forma. Ese es el propósito. Él no viene a adorar a Dios. Sus propósitos siempre son torcidos. Y Dios le hace una pregunta muy interesante en el versículo 8. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, tú que tratas de destruir la obra que yo hago, ¿te has fijado en él? Y Satanás responde en el versículo 9 y 10, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Ven? Sarcásticamente hace la pregunta. Versículo 10, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Noten lo que dice. Job era un hombre de Dios y como tal gozaba de una relación especial con Dios y gozaba de la protección de Dios. Y Satanás subraya eso. La razón que él es protegido, la razón que yo no lo puedo tocar es porque tú lo estás cuidando. Pero tú crees que él te adora, te teme, porque realmente te ama. No. Job es un tipo pragmático, esa es la idea. Tú le bendices, él te sigue. Su fe no es de corazón, sino que es un interesado en recibir lo que tú le das. Esa era la acusación. Así cualquiera te sigue, es la idea. En el versículo 11 leemos esto. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás, y toca todo lo que él tiene y verás que te maldice en tu misma cara. Es lo que está diciendo Satanás. La única razón que Job te sigue es porque es su ventajita. Quiere que le den. Y como tú le das, él te sigue. Buen negociante. Dios contesta a Satanás en el versículo 12, y pongan mucha atención lo que dice este versículo en el contexto de nuestro tema de hoy. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios entrega a Job en las manos de Satanás. Quita su protección. Por supuesto, esta entrega fue un acto soberano de Dios para con uno de los suyos. Escuche bien, este es un hombre temeroso de Dios. Por supuesto, vemos que Dios pone límites a lo que Satanás podía hacer con él. No extiendas tu mano sobre él. ¿Cuáles fueron los resultados de esta entrega de Job a Satanás? Job pierde todos sus bienes, pierde su familia totalmente. Una y otra vez el resto del capítulo nos habla de su pérdida continua, una detrás de la otra. Y perdió a todos sus hijos. Y en el versículo 20 o los versículos 20 y 21 de Job encontramos que Job aún se mantiene intachable. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Insultó a Dios. Dice, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué?
bendito, lo opuesto a la maldición, por supuesto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un fiel hijo de Dios. Bueno, fue entregado a Satanás y continuó siendo firme, pero vemos en el capítulo 2 que Satanás no se echa atrás, sino que continúa, regresa delante de Dios, y Dios le hace otra vez la pregunta en el versículo 3 del capítulo 2. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios permitió todo esto y usó a Satanás como instrumento. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia la misma acusación. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Otra vez, le puso límites, no le toques a él, ahora quita esa protección, le dice: él está en tus manos, haz todo lo que quieras hacer con él, con una excepción, no lo mates. Bueno, sabemos que eso no fue algo que resultó en la destrucción de Job, sino que al contrario. Satanás ahora ataca el cuerpo de Job, se quedó sin nada, sin salud, sin nadie, con la excepción de su mujer, quien en el capítulo 2, versículo 9, le da un consejito muy interesante. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Como diciendo: sonso, maldice a Dios y muérete. Linda señora. Aún en medio de esto, Job contesta en el versículo 10, me gusta cómo le contesta él a su mujer. Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, fatuas, has hablado. Es como diciendo, ya sabía con quién estaba casado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, otra vez. Se mantuvo íntegro, se mantuvo derecho. Y otra vez Dios nos está enseñando a través de este hombre una lección monumental en cuanto a la fe verdadera de sus hijos, en cuanto a la piedad. La persona que ha sido redimida por Dios ama a Dios no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. ¿Entienden? Un hijo de Dios ama a Dios no por lo que recibe de su Padre, sino por lo que Él es. Y aquí Job demuestra esto. El propósito del libro de Job no es tanto para, como algunos dicen, enseñarnos a cómo lidiar con la tribulación o la aflicción, tal vez indirectamente. El propósito del libro de Job es mostrarnos la fe real, la fe genuina, persevera, a pesar de todo. En los capítulos que siguen, del 4 en adelante, Job recibe todo tipo de consejo por medio de sus amigos, que le dicen una serie de disparates. Lo estaban acusando de haber pecado y esconder su pecado, por eso estaba sufriendo. Y Job se aguanta, pobrecito, no sabía ni cómo reaccionar. En el capítulo 10, creo que es el versículo 2, Job dice: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Señor, no entiendo lo que me pasa. Tú sabes que yo soy justo. ¿Qué está pasando? Y los amigos le decían: estás pecando. Y Job decía: no estoy pecando. Necios, no digan eso. Bueno, al fin del libro, en los capítulos 38 al 39, Dios se le aparece y por primera vez vemos que Dios contesta algo. Lo interesante es que Dios no le explica en ningún momento qué es lo que estaba pasando, ni le da las razones de su sufrimiento, sino que simplemente Dios declara su derecho soberano de hacer lo que Él le plazca con uno de sus hijos. Yo soy Dios, tú eres hombre, yo hago con mis hijos, con lo que he creado, lo que a mí me parece. Y Job finalmente acepta la declaración divina y se da cuenta de lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan? Concluye el libro con esta magnífica afirmación de la soberanía de Dios, preciosa conclusión. Dice el capítulo 42:1, entonces Job respondió a Dios o al Señor y dijo:
Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job contestó lo que debería haber contestado todo creyente redimido. Job demostró su piedad hasta el final y tuvo la respuesta correcta. Job tuvo que decir, Señor, no me digas más. Lo que hablé, lo hablé sin saber, soy un necio, me callo la boca, haz conmigo como te parece. Ahora entiendo. Tú eres soberano. Tú permites cosas en la vida de uno de tus hijos. Yo, piadoso como me creía, que lo soy en cierto sentido, por tus propósitos, sea bendito tu nombre. Yo me retracto y me arrepiento. A veces un creyente pasa por intensa aflicción y no se puede explicar lo que está sucediendo. No hay explicación. Y la única explicación es que Dios se va a glorificar a través de esa experiencia. Y otros van a ser animados. Escuchen, ¿quiénes estamos recibiendo la bendición de leer esta porción? Nosotros, los creyentes a través de los siglos. Satanás aprendió la lección que no puede destruir la fe de un hijo de Dios. Y el resto de los creyentes, nosotros estamos todavía disfrutando las bendiciones de esta tremenda lección en cuanto a la fe de uno de los suyos y la piedad de uno de sus redimidos. Qué lindo que termina bien la historia. Job fue bendecido por encima de lo que había recibido. Dios le restauró y le dio más de lo que antes tenía. Pero hay otra ilustración. Tenemos que correr. Mateo 4. Aquí tenemos la descripción de uno que fue aún más justo que Job. Estamos hablando del Señor Jesús. Nos dice el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Notamos inmediatamente que acá nos dice Mateo que fue el Espíritu Santo que impulsó al Señor al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado por el diablo. Dios Padre entrega a su Hijo por un tiempo en las manos de Satanás. El relato nos dice que Cristo por 40 días, versículo 2, ayunó y por 40 noches tuvo hambre. Se acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Viene otra vez, Jesucristo responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, los ángeles te van a proteger. Otra vez tentándolo, Jesús otra vez responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente le muestra todos los reinos del mundo y le dice Satanás a Cristo, te daré todo esto si postrado me adoras. Jesús le dijo, vete Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Posiblemente por 40 noches y 40 días, en un momento cuando el Señor estaba en una condición vulnerable, Satanás le ataca. Porque Dios Padre había permitido eso, en una forma muy singular. El propósito de esta prueba fue para demostrar que Cristo no iba a ceder a la tentación, que Él permanecería fiel como el Hijo de Dios, como Dios hombre perfecto. Satanás, nos dice el relato, se acerca al Señor en un momento de debilidad. Imagínense, 40 días y 40 noches sin comer. Estaba débil, había ayunado, se sentía físicamente débil. Y en la culminación de estos días viene Satanás en una forma abrumadora. Por supuesto, creo que durante esos días, de alguna u otra manera, Satanás trató de tentarle, pero al cabo de esos días, en una manera singular, Satanás desencadena sobre él su furia y tentación. Satanás siempre busca atacar, particularmente cuando estamos en una situación vulnerable. Por eso tenemos que tener cuidado. Estaba leyendo, uno de los puritanos dijo, Satanás es un pirata que busca encontrar una nave que navega sin flota.
si andamos solitos, si andamos por ahí, débiles, somos blanco perfecto para el enemigo. Bueno, vemos que en un momento de debilidad viene Satanás sobre el Hijo de Dios, Cristo resiste, Cristo termina en victoria, y nos dice el versículo 11 que el diablo entonces le dejó, y como resultado de eso los ángeles de Dios, los ángeles vinieron y le servían. Qué lindo. Dios colocó a su propio Hijo en manos de Satanás y después le bendijo con el ministerio de los ángeles, así como Job posteriormente también fue bendecido. El Hijo de Dios fue entregado en manos de Satanás. Otro ejemplo, 2 Corintios 12. Encontramos aquí que otra persona es entregada en manos de Satanás. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo comienza este capítulo describiendo su experiencia pasada. ¿Se acuerdan cuando fue arrebatado al tercer cielo? Vio visiones, él le llama el paraíso, vio visiones, revelaciones increíbles. Pablo dice que escuchó palabras inefables, las cuales él no podía repetir. Había una gran tentación por parte del apóstol de ser orgulloso por haber tenido tales experiencias. En el versículo 6 nos dice Pablo, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, más me abstengo. No lo voy a hacer. Tal vez tenía el deseo de hacerlo, pero no lo voy a hacer, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Había una lucha en su vida, una tendencia a querer exaltarse, pero Pablo dice, me abstengo de eso. Y el versículo 7 nos dice Pablo que no solamente yo me abstengo, sino que hay una fuerza que me prohíbe enaltecerme. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera o me exaltase, me fue dada una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no, otra vez repite, para que no me enaltezca. Era su debilidad, aparentemente, su lucha. Pablo nos revela que eso es justamente lo que lo mantenía humilde. Me fue dada una espina, un mensajero de Satanás. Y la implicación es que Dios envió eso, ese ataque de Satanás sobre su vida para mantenerlo humilde. Acuérdense, estamos hablando de un hombre piadoso, igual que Job, recto. No era perfecto, él lo dice en Romanos 7, yo lucho contra la carne, luchaba con él, pero era un cristiano íntegro, tal vez como ningún otro cristiano en la historia de la iglesia. Pero Dios permite que Satanás le probara en una manera particular. Y Pablo describe esto como un aguijón en la carne. No sabemos exactamente lo que fue. Podemos especular y podemos brindar opiniones, pero realmente no sabemos lo que era. Tal vez era un dolor físico, algo físico, porque habla de un aguijón en la carne, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este aguijón era de procedencia, ¿qué? Satánica. Era un mensajero de Satanás. Dios le había entregado en manos de Satanás, así como Dios había entregado a Job en manos de Satanás. Dios tenía un propósito para esa prueba. ¿Se acuerdan que el apóstol rogó 3 veces, Señor, quita este aguijón de mi carne? Y el Señor le respondió, no, bástate mi gracia. Entonces Pablo responde, bueno, así como Job, bendito sea el nombre del Señor, bástate mi gracia. Por tanto, dice, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Porque cuando soy, ¿qué? Débil, soy fuerte. Entonces Dios permite la calamidad en la vida de Job, permitió la calamidad en la vida de su hijo, permitió la calamidad en la vida de Pablo, con propósitos que Dios tenía en mente, propósitos benéficos para la gloria misma de Él y bendición para los individuos que estaban experimentando tal prueba y también para bendición nuestra, aquellos que estamos leyendo estas ilustraciones. Finalmente, una ilustración para terminar en Lucas 22:31. Aquí tenemos la charla que el Señor tiene con Pedro, el apóstol,
capítulo 22 de Lucas, versículo 31, el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, no le dice Pedro, Pedro. Posiblemente refiriéndose era el nombre antiguo de Pedro, refiriéndose a Pedro con las características y tendencias de un hombre débil, antes de que él fuera hecho el apóstol Pedro. Él le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Entre paréntesis, esto es una aplicación a todo hijo de Dios. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás quisiera destruir a los cristianos y ganarse una victoria, y de esta manera burlarse de Dios. Satanás deseaba que Pedro sea zarandeado, y el propósito de ese ataque era destruir a Pedro. ¡Qué tremenda victoria hubiera sido destruir a Pedro! El número 1 entre los apóstoles, entre los 12, la persona más significativa en la historia de la iglesia en sus comienzos, el gran predicador. ¡Qué victoria! ¡Qué golazo hubiera sido! El Señor pudo haber frenado y obstruido el ataque de Satanás sobre Pedro, pero no lo hizo. Sino que leemos en el versículo 32, yo he rogado por ti para que tu fe que no falle. Y tú, Pedro o Simón, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Noten algo muy importante en este versículo. En primer lugar, Cristo permite el ataque. Y noten que Satanás os ha pedido, está en plural, ha pedido a todos los apóstoles, pero particularmente se había fijado en Pedro. Y al igual que el relato de Job, Satanás tiene que pedir permiso antes de atacar a uno de los que pertenecen a Dios. Pedro va a ser entregado en manos de Satanás por un tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Que Cristo permitió eso. Bueno, el Señor dice: una vez que regreses, quiere decir que iba a salir, iba a ser expuesto al peligro, iba a ser descubierta la protección que Dios tenía sobre él o quitada, y él iba a ser expuesto a un tremendo zarandeo. Pero él iba a regresar, él iba a regresar. En segundo lugar, vemos que Dios pone límites en el ataque satánico sobre sus hijos. Dice el Señor: yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Al igual que Job y Pablo iba a ser atacado intensamente, pero su fe no sería destruida, la fe de un hijo genuino de Dios. El Señor puso límites sobre el ataque del diablo. Qué lindo saber eso, qué reconfortante saber que Dios pone límites y que esa protección a la cual se refirió Satanás sobre Job es nuestra. Que Dios nunca nos dice, Pablo, que vamos a ser tentados más allá de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Eso es parte de la protección divina. Dios está en control, Dios es soberano. Pero Él permite y entrega en las manos de Satanás a veces a sus hijos con propósitos soberanos que Él tiene. Pedro fracasó en sus intenciones. Pedro era una persona que se creía demasiado, tal vez. Él le dice en el versículo 33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte si es necesario, Señor. Cuenta conmigo. Pero Pedro tenía que aprender una lección, que él no podía depender en sus propias fuerzas. Y cuando el ataque vino, porque estaba débil, sucumbió a la tentación y negó al Señor 3 veces. Pero en contraste a un falso siervo, Pedro se arrepintió. ¿Se acuerdan? Al final del relato nos dice acá que saliendo fuera, lloró amargamente. Él no era un Judas, él era Pedro, débil, pero genuino. Y en su primera epístola, dirigiéndose a los creyentes, habiendo experimentado lo que es estar en garras de Satanás, les escribe, 1 Pedro 5:6, humillaos pues, lo que a él le faltaba, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Sed sobrios en espíritu, algo que yo no tenía, entre líneas. Estad alertas, algo que yo no había considerado.
porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez que regreses, ¿qué? Fortalece a los hermanos o a tus hermanos. Es justamente lo que él está haciendo acá. Había salido de las garras de Satanás y ahora estaba en condiciones de fortalecer a sus hermanos. ¿Qué quiere decir ser entregado a Satanás? Bueno, Dios protege a los suyos, sí, protege a sus hijos, a cada uno de nosotros. Sin embargo, esta protección a veces es removida, es quitada en términos limitados por un tiempo, y aún sus hijos, algunos de sus hijos, son entregados en manos de Satanás para que él los zarandee, con propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Algunos, como en el caso de Job, son entregados a Satanás para demostrar la validez y fortaleza de su fe. Algunos, como en el caso de Pablo, son entregados a Satanás para mantenerlos humildes y hacerlos mejores siervos. Otros, como en el caso de Pedro, Dios permite que Satanás los ataque furiosamente para refinarlos. El punto es que Dios soberanamente permite en la vida de algunos de sus hijos que estos sean zarandeados de una manera singular por Satanás, aun cuando ellos estén viviendo una vida piadosa. El vivir una vida piadosa no nos exime necesariamente de ser zarandeados por Satanás y que seamos entregados en sus manos bajo la protección limitada de Dios. Dios determina los límites del ataque. Satanás no puede ir más allá de esos límites. Qué lindo. Ninguno de estos individuos serán finalmente destruidos. Dios siempre tiene la victoria final. Ninguno de aquellos de sus hijos que fueron zarandeados por Satanás fueron destruidos. Al contrario, los propósitos de Dios se cumplieron. Y Satanás siempre viene otra vez y trata otra vez, porque cada vez el Señor le demuestra que Él es soberano, que Él es todopoderoso y que Satanás es simplemente un instrumento en las manos de un Dios soberano, en la vida de sus hijos. A veces Dios entrega a algunos a Satanás con el propósito, no solamente con el propósito de refinarlos, como lo vimos hoy, sino como ejemplos de disciplina y juicio, y de eso hablaremos la próxima semana. A veces Dios tiene que entregar a sus hijos en manos de Satanás para que sean disciplinados, y eso sí que es triste y hasta cierto punto aterrador. Hablaremos de eso la semana que viene. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos tan impresionados con tu palabra y con esta instrucción en cuanto a lo que significa ser entregado a Satanás. Te agradecemos, Señor, porque a través de la Escritura nos diste ejemplos y testimonios de hijos tuyos que fueron expuestos al ataque intenso del enemigo, bajo tu protección, bajo tus límites. Sin embargo, Señor, permitiste en la vida de estos hombres ser maltratados de esta manera, bajo tus propósitos, con propósitos divinos y planes soberanos tuyos. Padre, te agradecemos por esta lección que aprendimos hoy. Señor, posiblemente en nuestra congregación, en aquellos que escuchan este mensaje, hay personas que, como Job, están pasando momentos muy difíciles. Están siendo atribulados en una forma muy, muy intensa. Y al examinar sus vidas no pueden saber exactamente lo que está pasando. Tú sabes, y tú a veces no nos dices, pero todas las cosas ayudan a bien, porque tú estás en control. Bendice a tu pueblo, bendice a estos hijos que en estos momentos están sufriendo, a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.